Aquellos, tengo aquí una serie de estudiantes que me conocen, siempre me gusta indicar que, por un lado, somos el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, y nosotros trabajamos con diferentes institutos académicos acá en Puerto Rico. El primero es el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, y del cual este semestre tenemos un curso sobre la política exterior de la República Popular China. El segundo sería el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es un instituto de posgrado en el cual también invitamos a los estudiantes de la maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, y el Comité de Derecho Internacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así es que me gusta siempre, ¿verdad?, organizar estas conferencias, particularmente porque son dirigidas a estudiantes de la materia, pero siempre abrimos la invitación y queremos que un público en general que tenga interés, ¿verdad?, en el tema, se unan y al final de la presentación de la exponente pueden hacer las preguntas que quieran, particularmente en esa área de chat, ¿no? En fin, es una presentación dirigida a el curso de la política exterior de la República Popular China. Y simplemente un comentario, ¿verdad?, que yo creo que es importante a modo de introducción. Yo diría que estamos viviendo unos tiempos, ¿verdad?, unos cambios tan dramáticos, ¿no? Hay un sentir de que evidentemente hay muchas cosas que están cambiando, pero esto no viene de la noche a la mañana. Realmente, si empezamos a mirar esa relación particular entre la República Popular China y América Latina y el Caribe, pues sin duda viene avanzando hace muchos años, pero es muy impresionante la medida en cómo se ha seguido profundizando. Yo siempre pongo un hito, ¿no? El hito de la crisis de bienes raíces y financieras en los Estados Unidos, que le llaman también la Gran Recesión entre el año 2008 y 2009, que creó una crisis muy particular porque le permitió en ese sentido a este actor estatal, en el caso de la República Popular China, a realmente convertirse en un importante motor de la fuerza de la economía internacional. Y creo que ese fue un momento muy particular y la doctora abundará más en esto, porque me parece, ¿no?, que eso llevó a la posibilidad de que muchos países en América Latina y el Caribe viesen el mercado chino, pues, como un mercado importante en lo que históricamente había sido un mercado, pues, o los Estados Unidos visto como ese mercado, ¿verdad?, que muchas de las exportaciones latinoamericanas se querían dirigir, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante porque también la política oficial, ¿verdad?, en términos de política exterior de la República Popular China, da un giro hacia fortalecer grandes elementos de su cooperación al desarrollo y su comercio, y eso incluye, por supuesto, la construcción del proyecto de la Ruta y la Franja. Eso más la organización y fortaleza que hemos visto a través de los años, por ejemplo, de instituciones como los BRICS, que también surgen a raíz de esa crisis que se da a finales de los años 2000, ¿no? Así que, pues, para mí, esto va a plantear toda una serie de preguntas, particularmente porque, y yo estoy haciendo ahora un estudio, por ejemplo, en el caso de Panamá, la relación que hay con China, ¿no? Pero obviamente siendo un país que históricamente, pues, tiene una relación tan cercana a los Estados Unidos, y particularmente también viendo un alza de tensiones, ¿no?, especialmente en el Caribe. Tratar de entender un poco también qué papel juega China en todo esto, ¿no?, si es que juega alguno en esa política bastante agresiva, ¿verdad?, que está tomando la administración Trump. En fin, simplemente menciono esto, ¿verdad?, como una introducción para que podamos entonces escuchar a nuestra invitada de hoy. Pamela Aróstica Fernández es doctora en ciencia política por la Universidad Libre de Berlín y magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile, directora de la Red China y América Latina, enfoques multidisciplinarios desde el 2014. Inició su trayectoria en relaciones con China en 1999 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tiene especializaciones por medio del China Council for the Promotion of International Trade, la APEC, el FOCALE y el Banco Mundial. Es integrante del Consejo Editorial de Foreign Affairs Latinoamérica,
analista internacional, columnista, editora y evaluadora de proyectos para editoriales de Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos. Sus investigaciones se centran en política exterior comparada, geopolítica y geoeconomía de las relaciones China-América Latina. Así que le damos una bienvenida a la doctora Pamela Aróstica Fernández. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor José Martínez Borrás. En primer lugar, quiero agradecer su invitación, la invitación de la Universidad de Puerto Rico, la congruencia también de instituciones importantes como el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y la Comisión de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Para mí es un honor estar en contacto con ustedes y poder hacer esta clase que, como decía el profesor, nos va a invitar a desarrollar una serie de preguntas. Yo primero voy a hacer una presentación lo más dinámica posible y luego vamos a dejar un espacio para que tengamos preguntas y debate, una conversación con ustedes. Ahora sí, ahora está perfecto. Como les comentaba anteriormente, mi presentación va a tener 5 partes. Primero voy a hacer una introducción, un panorama histórico de estas relaciones a modo de outlook. Luego voy a centrarme en el marco teórico y conceptual para analizar las relaciones actuales de China y América Latina. Luego, algunas claves para comprender el posicionamiento de China como global player y luego las nuevas dinámicas de las relaciones sino-latinoamericanas en un orden internacional en transformación. Al final, conclusiones y proyecciones. Bueno, la pregunta central que guía esta presentación, como les comentaba anteriormente, va a estar a lo largo de toda mi ponencia. ¿Cuáles son las nuevas dinámicas de las relaciones China-América Latina en el actual orden internacional en transformación? Los objetivos, comprender la evolución de las relaciones sino-latinoamericanas en una perspectiva de larga duración, analizar las nuevas dinámicas de estas relaciones, examinar algunas oportunidades y desafíos para América Latina y reflexionar sobre las proyecciones de las relaciones sino-latinoamericanas al final. La siguiente. La siguiente. Acá tenemos una imagen de Galeón de Manila. Bueno, los primeros contactos entre China y América Latina surgen en el siglo XVI. Durante la colonia, los contactos entre China y América Latina fueron indirectos, ¿cierto? A través del comercio entre Manila, en Filipinas, bajo el dominio español, con Acapulco, en México. Llegaban a la Nueva España distintos productos que se distribuían a ciudades como Puebla, Veracruz, San Luis de Potosí, Guatemala, Panamá, Guayaquil, Quito y Lima. Por esta ruta, según plantea la doctora Marisela Connelly, llegaban productos como porcelana, especies, perfumes, seda, té, mobiliario. A cambio, desde América se enviaba plata, especialmente desde México y Perú. La siguiente, por favor. Estos primeros contactos que fueron incipientes derivaron posteriormente en una migración y los primeros vínculos diplomáticos. Ya en el siglo XIX, la apertura forzada de China inició una migración de trabajadores chinos denominada culíes hacia América Latina y el Caribe. Miles de chinos fueron llevados a Perú, a Cuba, a Panamá para trabajar en plantaciones y en la construcción de ferrocarriles. Esto dio origen a las primeras comunidades chinas en Latinoamérica. Algunos países latinoamericanos comenzaron a establecer las primeras relaciones diplomáticas con la dinastía Qing, que también intervino en la protección de estos culíes y comenzaron algunas primeras negociaciones con gobiernos de América Latina, lo que da resultado en estas primeras relaciones diplomáticas con algunos tratados un poco aún desiguales, como plantea la doctora Connelly, primero con Perú, Brasil, también con México. La siguiente, por favor. Bueno, en el siglo XX vemos cómo de la República Popular China, de la República de China a la República Popular, tras la Revolución China de 1911,
varios países latinoamericanos, en realidad la mayoría, mantuvieron relaciones con la República de China, Taiwán. Luego, posterior a la fundación de la República Popular China en el año 49, la región latinoamericana se dividió. Algunos seguían apoyando diplomáticamente a la República de China y otros paulatinamente comenzaron a reconocer a la República Popular China. Entre los pioneros estuvo, bueno, primero Cuba, el año 60, en segundo lugar Chile, el año 70, Perú, el 71, Argentina, el 72 y así sucesivamente. En la década de los 70 y 80, la República Popular China comenzó paulatinamente a promover su diplomacia y esto de la mano del proceso de reforma y apertura que comenzó el año 78. La siguiente, por favor. Me gustaría hacer breve mención al caso de Chile, porque es un caso paradigmático dentro del contexto latinoamericano. Fue pionero en el contexto regional al establecer el primer consulado en China en el año 1845. Luego, junto a Pablo Neruda y otros intelectuales, se albergó en 1952 el primer Instituto Cultural Chino en América Latina, el Instituto Chileno Chino de Cultura. El año 82 se acordó el primer joint venture con China, Beijing Cooper Company, y también ya más avanzado el siglo XX, como lo mencioné anteriormente, estableció el año 70 relaciones diplomáticas con la República Popular China, siendo el primero de Sudamérica y el segundo de América Latina. El año 99 fue también el primero en apoyar el ingreso de China a la OMC, el 2004 en reconocer a China como economía de mercado y el 2005 en suscribir el primer tratado de libre comercio con China. Este ejemplo lo coloco para que vayamos viendo que en el contexto latinoamericano también hay matices en cuanto al grado de profundización y de relaciones con China. Algunas son más recientes, otras son, como el caso de países como Chile, Cuba o también Perú, más antiguas. La siguiente, por favor. Bueno, desde los 90 hasta el 2000, ese periodo se caracteriza por una expansión económica con las reformas, el proceso de reforma y apertura impulsado por Deng Xiaoping y el ascenso de China posterior. Las relaciones con América Latina fueron adquiriendo una renovada dimensión. Este intercambio comercial fue creciendo exponencialmente y China pasó de ser un socio marginal para América Latina a convertirse en uno de los principales compradores de materias primas y en la actualidad en un socio comercial muy importante y el primero para varios países de la región. Las inversiones también fueron creciendo de manera exponencial y también de la mano con eso la cooperación. La siguiente. Estoy un poco apurada en esta parte para que lleguemos al tema que nos convoca hoy. Acá tenemos una foto histórica, esto es del año 2012, que fue la firma de un convenio de cooperación entre el gobernador del Banco Popular de China y el Banco Interamericano de Desarrollo. En esta etapa nosotros comenzamos a ver la paulatina presencia de China en distintos organismos multilaterales. La siguiente. Acá también tenemos una imagen de la primera reunión de CELAC, este foro que se fundó el año 2014. Desde el año 2000 al 2016, hago un punto de quiebre con el 2016 porque se publicó en esa fecha el segundo libro blanco. El 2008, China publicó su primer libro blanco dirigido hacia América Latina, delineando una estrategia regional. Cabe señalar que pocos países latinoamericanos, para no decir prácticamente ninguno, creo que el único que envió una respuesta un poquito más elaborada fue Brasil. Chile también respondió a este libro blanco y que es un libro que va delineando distintos temas de interés para China y América Latina. Este ejemplo lo menciono porque en general estas relaciones han sido por parte de China muy proactivas y por parte de América Latina un poco pasivas. Eh,
Bueno, en este periodo se han ido estableciendo asociaciones estratégicas integrales con varios países de la región, como Brasil, Argentina, Chile, Perú, entre otros. Y, como lo decía anteriormente, el 2014 se lanzó el foro China-CELAC. La siguiente, por favor. Acá tenemos una imagen un poco más macro de esta primera reunión ministerial del foro China-CELAC el 2015 en Beijing. Se fundó el 2014, pero el 2015 fue esta primera reunión ministerial. La siguiente. Acá tenemos un gráfico elaborado por Evan Ellis, el 2017, y tenemos algunas fases de interacción comercial entre China y América Latina y que van marcando algunos puntos clave. Por ejemplo, entre el 2001 al 2008 hubo una expansión exponencial del intercambio comercial. Luego, el 2008, una presencia física creciente, mayor inversión del 2008 al 2013 y luego del 2013 en adelante un ajuste económico y también un nuevo pragmatismo. La siguiente. Ahora vamos a ir a la parte un poquito árida, a lo mejor de la presentación, que siempre es el marco teórico. A los alumnos nunca les gusta mucho esta parte, pero voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible, que lo pasemos relativamente, bueno, de forma dinámica. La siguiente, por favor. Este marco teórico va a abordar la etapa actual de las relaciones, que yo diría que es de los últimos de la última década. El año 2013 y el 2015, la CEPAL y también Romer Cornejo, uno de los principales sinólogos latinoamericanos, indicaban que el fortalecimiento de las relaciones de China con América Latina era uno de los principales acontecimientos para la región desde fines del siglo XX y comienzo del nuevo siglo. El ascenso económico de China se concatena con su creciente protagonismo internacional y el fortalecimiento de sus relaciones con América Latina. Este marco teórico tiene una estructura que yo diría es como una trenza, porque son tres teorías que he tratado de combinar, porque realmente para poder analizar las relaciones China-América Latina, una sola teoría no es suficiente. Y cada una de estas teorías apunta a distintos aspectos. Primero, la teoría que más he utilizado, yo diría, en las últimas, bueno, en el último tiempo, es sin duda la teoría de la simetría de Brandley Womack. Él habla sobre esta desigualdad de capacidades. Esto genera relaciones asimétricas. El país menor o la región menor está más expuesta a las acciones del país mayor o de la región mayor. Estas diferencias de interés y atención generan también una asimetría estructural, condiciona las percepciones, el comportamiento y los posibles malentendidos entre los actores internacionales. En el caso de China y América Latina, cada parte interpreta este vínculo en base a su nivel de exposición y poder. Por eso también yo planteo que estas relaciones deben ser analizadas como dos subrelaciones. La relación de China y América Latina y la relación de América Latina con China, porque cambia la perspectiva y cambian también las percepciones dependiendo desde el punto de vista en que focalicemos estas relaciones. Cuando hay percepciones opuestas, por ejemplo, puede haber una complementariedad negativa o una complementariedad positiva dependiendo del grado de percepciones. Ahora también señalar que todas las relaciones son asimétricas. Lo que vamos a analizar acá es que el grado de la asimetría cambia dependiendo también de la capacidad de negociación de cada uno de los países. Por supuesto que hay asimetrías estructurales. Cuando pensamos en los países latinoamericanos, el grado de asimetría entre un país grande como Brasil con respecto a China, donde los dos son además parte de los BRICS, no es comparable al grado de asimetría de un país pequeño como el caso de Chile, por ejemplo. La siguiente, por favor. Una segunda teoría es la teoría de la interdependencia, que es una teoría más antigua,
pero que sigue estando vigente para observar estas relaciones sino-latinoamericanas, que son relaciones interdependientes. Los principales aportes es que se incorpora actores no estatales, la dimensión interna y externa de la política exterior, esta integración entre política y economía y también la relevancia de los factores económicos en las relaciones internacionales. En el caso específico de las relaciones de China y América Latina, estas relaciones son interdependientes pero no simétricas. En estas relaciones también tiene un rol importante el tema del soft power porque se incluye en el caso de la estrategia de la política exterior de China hacia la región la influencia mediante la cultura, valores políticos, diplomáticos, y hay un impacto indirecto y también a veces directo y de largo plazo. La siguiente es la última teoría y con eso vamos a ir a los conceptos clave. La siguiente es la teoría constructivista. Esta teoría fundamentalmente la utilizo para el análisis de discurso. Los estados son los agentes principales. Hay estructuras intersubjetivas donde las identidades e intereses de los estados se construyen socialmente, pero también las ideas y percepciones guían el comportamiento y juegan un rol clave en estas relaciones. En el caso de la relación adaptada a esta teoría a las relaciones China-América Latina, vemos que son relaciones guiadas por ideas, creencias y también por percepciones, por la construcción de discursos y la imagen que los países, en este caso China, desean proyectar. La identidad nacional influye en la conducta del Estado y los intereses presuponen identidades colectivas. Es muy importante también para el uso de esta teoría el análisis de estudios de caso, que quizás en esta presentación no voy a alcanzar a abordar, pero que son muy importantes para entender los matices de las relaciones con China y cómo las instituciones van configurando intereses. Eso es a un nivel más micro de análisis. La siguiente. Ahora vamos a ver los conceptos fundamentales para analizar estas relaciones. Tengo 4 conceptos que son clave. El primero es win-win, que fue un concepto que se comenzó a utilizar en el discurso de la diplomacia china a fines de la década de los 90, principios de los 2000, cuando China comenzó a consolidarse como una potencia económica global. Fue en este periodo cuando comenzó a usar de manera explícita para describir las relaciones de China con países en vías de desarrollo, incluyendo a América Latina como parte de su estrategia de política exterior. La siguiente, un segundo concepto que vamos a abordar es el de cooperación sur-sur. China comenzó a utilizarlo en los años 2000 y esto en paralelo a su creciente influencia global. Comienza a consolidarse como una potencia económica, a fortalecer su discurso sobre la cooperación con países en desarrollo, especialmente con regiones como África, su entorno cercano en Asia y América Latina. Esto como parte de establecer alianzas más equitativas y también un punto de contrapeso con la influencia de potencias del norte global. La siguiente. Un tercer concepto es el de asociación estratégica. Este concepto también es utilizado en este primer cuarto de siglo. Se empezó a utilizar a comienzos de los 2000, particularmente cuando China estableció asociaciones estratégicas con países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Venezuela. Este concepto refleja una relación más profunda, más allá de los intercambios comerciales, porque incluyen cooperación en áreas como energía, tecnología y diplomacia, entre otros. Luego también hay un nivel más que es de la asociación estratégica integral. Son como distintos niveles de asociación que define China. Es el concepto de relaciones asimétricas.
este concepto ha sido parte del análisis crítico de las relaciones internacionales de China con América Latina desde el 2010, porque aunque China promueve la igualdad y la cooperación mutua, en la praxis son relaciones asimétricas debido al poder económico y político de China. La simetría tiene distintos niveles y densidades que lo vamos a ver posteriormente. La siguiente. Acá tenemos un breve panorama sobre el estado del arte. Las primeras publicaciones sobre estas relaciones son del siglo XIX, con autores principalmente de Estados Unidos y Europa, con focus en la colonia, en el tráfico de trabajadores chinos en el siglo XIX y migraciones. Luego, un enfoque geográfico a comienzos del siglo XX con Anita Bradley, que abordó las relaciones transpacíficas de América Latina. Tenemos un enfoque político en las publicaciones ya en la China post-Mao, desde 1949 a 1990, con Ottokar Rosario, con Cecil Johnson, que abordaban la influencia de la China roja en la región. Posteriormente, ya a comienzos de los 90, y yo diría hasta la actualidad, un enfoque económico de comercio e inversión fuerte que ha sido la primacía de las publicaciones que tenemos. El año 2000 hay un aumento exponencial de las publicaciones, también con publicaciones de organismos internacionales como la CEPAL, el BID, el Banco Mundial. Y acá tengo una pequeña selección de algunas portadas de libros que ya son clásicos, que es este debate, yo diría, clásico de China como oportunidad o amenaza. En la década de los 90 se marca un punto de inflexión en las relaciones por el creciente auge de las relaciones económicas y comerciales con China, y esto también plantea una pregunta entre diversos autores: ¿China como oportunidad o amenaza? Siguiente slide. La CEPAL planteaba que esto lo planteaba el año 2010, que China ya era un socio destacado para un número importante de economías latinoamericanas por su papel cada vez más protagónico en la economía mundial, y América Latina debería promover una alianza estratégica con China. Bueno, al observar ahora en perspectiva el 2025, eso ya se ha cumplido. Es una alianza estratégica para la mayoría de los países latinoamericanos. Esta pregunta sigue latente, y en el siguiente slide vamos a ver que se enmarca dentro de un debate más amplio, de un debate macro, donde el profesor José Luis León Manríquez plantea que el mundo entero, esto lo planteaba el 2006, el mundo entero se pregunta si el espectacular crecimiento económico de China es una amenaza o una oportunidad, si China es competidor o socio comercial, y si China es un aliado confiable o un enemigo en ciernes. Esta era una pregunta, bueno, como compleja, abordada, por supuesto, desde una perspectiva económica y comercial. La siguiente slide, por favor. Desde el 2010 en adelante observamos que la gama de estudios sobre estas relaciones comienza a ampliarse. Hay mayores estudios, por ejemplo, sobre las relaciones culturales entre China y la región. Tenemos un libro de la política cultural de China en América Latina de Romer Cornejo, publicado en 2018 por medio del Colmex. Y hay otros libros más que abordan paulatinamente otros aspectos, no solo económicos y comerciales, sino que también van de la mano con la ampliación de las relaciones en una perspectiva más multidimensional. La siguiente, por favor. Acá tenemos un gráfico sobre la evolución de las publicaciones de estas relaciones. La producción académica entre el 2010 al 2020, ustedes observan que es absolutamente exponencial. Antes del 2010 eran muy pocos los autores que escribían sobre estas relaciones, y el 2020 definitivamente se expande. En el siguiente gráfico vamos a observar desde qué países es la mayor producción. En primer lugar, desde Estados Unidos; luego, en segundo lugar, tenemos a Argentina y Chile, y en tercer lugar, a Brasil. También interés de otros países.
Si ustedes se fijan comparativamente en el slide anterior, hay mayor producción académica sobre estas relaciones en América Latina que en China, comparativamente, si ustedes se fijan. Es interesante. Bueno, acá tenemos una propuesta para analizar estas relaciones. En primer lugar, a un nivel macro, estas dos subrelaciones, en perspectiva de la teoría de la simetría, ¿cierto? Visualizando las relaciones de China con América Latina y de América Latina con China. A un nivel meso podemos analizar los estudios de casos de cada uno de los países en perspectiva bilateral con China, y a nivel micro los actores y también las percepciones de China, las dimensiones de estas relaciones históricas, que ya vimos un pequeño panorama: geopolítica y geoestratégica, política y diplomática, económica, de comercio e inversión, cultural y social. Vamos en esta presentación básicamente a centrarnos al nivel macro, porque no va a ser imposible llegar hasta el nivel micro de los actores y las percepciones. Eso será, yo creo que para una segunda parte abordaremos los casos y los actores. La siguiente, por favor. Ahora vamos a analizar algunas claves para comprender el posicionamiento de China como global player. Para China, los primeros años del siglo XXI marcan el inicio de nuevos procesos en su historia contemporánea. Esto lo planteaba Romer Cornejo el 2008. Acá tenemos básicamente tres aspectos clave para comprender este posicionamiento. Primero, el ascenso económico. Bueno, China ya ascendió definitivamente, pero esto comenzó, ¿cierto?, el año 78 con el proceso de reforma y apertura, hasta convertirse en una potencia industrial y tecnológica. Yo diría que en poco tiempo China lo logró, porque también hay que entender que antes del año 78 no había los niveles que China tiene ahora. Había altos niveles de pobreza, había eh, una mayor población rural. Ahora, si uno piensa en perspectiva, en el último ranking Quest de universidades, entre las 100 mejores habían 4 universidades chinas importantes. Eso antes de 1978 era impensable. En pocos años China ha logrado posicionarse como un global player. Otro aspecto importante es este tema de la apertura y la globalización. La unión de China a la OMC marcó un punto de inflexión el 2001. Eso le permitió una mayor integración a la economía global y el crecimiento de su comercio exterior. También logró, bueno, obviamente hasta antes de la pandemia, un crecimiento sostenido, con tasas de crecimiento económica en promedio del 6% anual durante las últimas décadas, y logró algo muy importante, que fue una reducción significativa de la pobreza. La siguiente. Acá tenemos un gráfico sobre el crecimiento interanual del PIB trimestral de China. Obviamente que hay una baja en los tiempos de la pandemia, pero hay un repunte significativo a posteriori. La siguiente. Como una potencia también geopolítica y diplomática, China ha impulsado esta iniciativa que es muy importante, que es de la Franja y la Ruta en español, BRI por sus siglas en inglés, que busca fortalecer la infraestructura no solamente en Asia, Europa y África, sino que también promueve el comercio global y ha incrementado su influencia también a regiones más lejanas, como el caso de América Latina. China tiene una política exterior muy activa, ha asumido un rol de liderazgo en organismos internacionales, promueve acuerdos como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y ha ampliado su red diplomática en distintos países en vías de desarrollo. Ha tenido también una expansión tecnológica y militar relevante. China ha aumentado considerablemente su gasto en defensa, convirtiéndose en la segunda potencia militar global.
ha centrado esfuerzos en modernizar su ejército y desarrollar tecnologías avanzadas. La siguiente. Este tema a mí me parece muy importante porque normalmente hablamos de China como una potencia económica, como este global player, pero detrás de eso también ha habido una transición a la sociedad del conocimiento que ha impulsado este posicionamiento de China. Primero, altos niveles de inversiones en investigación y desarrollo. China es uno de los países que más invierte en I+D, buscando liderazgo en áreas tecnológicas claves como la inteligencia artificial y la biotecnología en base a la OCDE del 2021. También es líder en sectores claves como 5G, destaca multinacionales como Huawei, liderando su desarrollo e implementación. También se posiciona como líder en comercio electrónico con gigantes como Alibaba, entre otros. También tiene autonomía tecnológica porque busca reducir su dependencia de tecnología extranjera, especialmente en la industria de los semiconductores, y ha incrementado su inversión en tecnologías propias. Este salto cualitativo y cuantitativo que China ha dado desde ser un país pobre en 1978 hasta ahora es impresionante. La siguiente, por favor. Acá tenemos la forma en cómo China se ha posicionado en este triángulo que es de innovación, educación y calificación, y lo que les mencionaba anteriormente de cómo ha posicionado a sus universidades en los principales rankings internacionales. Tiene una estrategia fundamental que es alentar a los jóvenes a estudiar en las mejores universidades del mundo, generar estímulos para que los científicos chinos de ultramar regresen a China, aumentan las becas para estudiantes extranjeros y también recientemente hemos visto una visa especial para talentos extranjeros. Y esto también es muy importante porque uno de los desafíos de China tiene que ver con el problema demográfico. Vemos que poco a poco la pirámide se va invirtiendo, tienen menor población joven, por lo tanto van a necesitar nuevos talentos jóvenes que quieran estudiar y impulsar su carrera en China. La siguiente, por favor. Potencia la competitividad. Acá tenemos que el 2004 invirtió más de 495.000 millones de dólares en investigación y desarrollo, lo que representa un incremento del 8,3% respecto del año 2023. Esta cifra posiciona a China como el segundo mayor inversor en I+D a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos. Es una intensidad de inversión en I+D fuerte, incluso alcanzando el promedio del OCDE, que es del 2,73% del PIB, y China alcanzó el 2,68%. Estimula a las empresas a invertir más en innovación y también a partir del 2005 propuso integrar a expertos extranjeros para trabajar en laboratorios, empresas líderes e institutos de investigación, así como en diferentes universidades. La siguiente, por favor. Bueno, China tiene algunos desafíos principales. Primero, proveer una mejor educación a los estudiantes en las zonas rurales, mejorar la colaboración con los científicos occidentales, incrementar la influencia en publicaciones internacionales. Los recursos no solo deben ser abundantes, sino que también deben asignarse en función de los méritos académicos y científicos. También debe fomentar la amplitud multidisciplinar y el cultivo del pensamiento crítico. La siguiente. Su mayor capacidad económica como segunda economía mundial, más la competencia estratégica con Estados Unidos y una activa diplomacia, le han permitido proyectar poder hacia su periferia cercana y también ampliar vínculos con Asia Central, África, Medio Oriente y Oceanía, así como con regiones más lejanas, entre comillas, como América Latina y el Caribe. Estos son planteamientos de Sergio Cesarín, un colega sinólogo importante de Buenos Aires. Y también yo
he escrito algo sobre esto. La siguiente, por favor. Ahora entramos de lleno al tema que nos convoca. Ya tenemos una perspectiva en larga duración sobre estas relaciones, también algunas claves para comprender el posicionamiento de China como un global player y también una batería de teorías que nos van a ayudar a ir comprendiendo estas nuevas dinámicas y también los conceptos fundamentales o la selección de conceptos fundamentales. La siguiente, por favor. Durante la primera década del siglo XXI, las relaciones experimentaron una nueva etapa, con la ampliación de las relaciones en distintas dimensiones, posicionando a China como un actor fundamental para América Latina. Acá hice una selección de las nuevas dinámicas, los temas que en la actualidad son claves en estas relaciones. Hay temas que son nuevos, hay otros temas que vienen un poquito de antes. Primero, una de las nuevas dinámicas tiene que ver directamente con el nuevo contexto geopolítico. Un poco ya nos comentaba sobre esto al comienzo el profesor Martínez. Otro tema que tiene que ver con la nueva dinámica es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Otro tema es la inversión en nueva infraestructura, y esta nueva infraestructura se refiere a energía renovable, economía digital y conectividad. Otro tema vinculado al anterior es la transición energética y el medio ambiente. Otra dinámica es la diplomacia cultural. También la cooperación en I+D y la seguridad alimentaria. Ahora voy a hacer referencia a algunas de estas nuevas dinámicas y otras que quizás se me van a quedar un poco en el tintero, pero que podemos discutir al final de la ponencia. En primer lugar, tenemos un nuevo contexto geopolítico. Ya tenemos este escenario de guerra arancelaria que debe ser enmarcado dentro de un contexto macro mucho más amplio, que tiene que ver con este desarrollo de China exponencial en que ahora se encuentra en una pugna con Estados Unidos, pero no solamente desde una perspectiva comercial y arancelaria, sino que está inserta dentro de un contexto mucho más amplio que tiene que ver con el posicionamiento de China como una superpotencia. En este momento es una potencia grande. Hay otras potencias que han sido potencias históricas, pero son más pequeñas en comparación a China. Pero ahora tenemos hoy en día una sola superpotencia que es Estados Unidos, y para medir eso tenemos distintos parámetros. En cada uno de esos parámetros en la actualidad China está compitiendo con Estados Unidos para lograr posicionarse por, eh, para lograr posicionarse como una superpotencia. Este es el contexto, el nuevo contexto geopolítico, donde nosotros vamos a ver no solamente esta pugna económica comercial, arancelaria, esa es una dimensión, pero también tenemos otras dimensiones igualmente importantes y me gustaría poner algunos ejemplos rápidos. Otra dimensión es el tema de la investigación científica y tecnológica. ¿Quién va a dominar la IA? ¿Quién va a dominar la 5G? Esos son temas importantes. Bueno, en este nuevo contexto geopolítico vemos entonces que la pugna no solamente se limita a aspectos arancelarios, es una pugna mucho más compleja, mucho más amplia, que tiene que ver con el próximo posicionamiento de China como una superpotencia. La siguiente, por favor. En este nuevo contexto geopolítico tenemos, bueno, en el centro a América Latina, entre estas dos grandes titanes, China y Estados Unidos. América Latina es una región clave en esta competencia geopolítica porque es una región, como sabemos, con riqueza de recursos naturales, mercados emergentes y una posición estratégica. Algunos intereses de China son asegurar el acceso a materias primas, alimentos y energía, expandir su comercio, la infraestructura y acceso a mercados,
por medio de la Franja y la Ruta, aumentar su influencia también. En el caso de Estados Unidos, mantener su influencia histórica en una región de influencia fundamental para Estados Unidos en un plano político, económico y también de seguridad, promover valores democráticos y contrarrestar la expansión de China, reforzar alianzas e inversiones estratégicas. Y por parte de América Latina vemos la siguiente tendencia. América Latina tiene la oportunidad de diversificar sus socios, de atraer mayor inversión. Obviamente que hay riesgos de dependencia económica y presión geopolítica. Y también como tendencia podemos observar que la mayoría de los países latinoamericanos buscan lograr un equilibrio pragmático entre estas dos, superpotencias, Estados Unidos y China. Bueno, acá tenemos un mapa bien interesante que tiene que ver con estas relaciones triangulares entre América Latina, Estados Unidos y China. Acá vemos entre la diferencia del mapa del 2000 al 2023, cuáles eran los principales socios comerciales de América Latina. El año 2000, hace 25 años atrás, el mapa completo, el principal socio comercial era Estados Unidos. 25 años más tarde, bueno, este mapa llega al 2023. Vemos cómo China se ha posicionado como principal socio comercial de los principales, prácticamente todos los países del Cono Sur. Y ya en azul quedan mucho menos en comparación al 2000. La siguiente, por favor. Acá tenemos una pequeña visión de cómo se han ido profundizando las relaciones entre China y América Latina en estos últimos años. China ha impulsado una estrategia multidimensional hacia la región a nivel multilateral, regional, nacional y también de paradiplomacia. Ha establecido asociaciones estratégicas integrales como parte de un plan macro geoestratégico de China que está mencionada en los libros blancos y también en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Tiene reuniones de coordinación de alto nivel, una inversión extranjera directa en áreas estratégicas y lo interesante cuando observamos qué ha pasado en los últimos 25 años, podemos mencionar que el año 2000 América Latina como región no era tan relevante en el contexto internacional, pero adquirió una renovada relevancia en perspectiva geoestratégica y geopolítica de la mano del ascenso de China, de la mano de estas relaciones. Nuevamente Estados Unidos y también la Unión Europea comenzaron a observar nuevamente a la región con especial interés. Este mapa que también he querido incluirlo porque la Unión Europea también ha sido un socio histórico de América Latina, también observa estas relaciones entre China y América Latina con atención, pero también es importante mencionar que América Latina se encuentra en un punto bastante interesante en que puede diversificar mercados, puede diversificar socios comerciales y la Unión Europea también tiene un foro USLAC, hace convocatorias de proyectos. Este año lanzó la quinta convocatoria y también hay, diría yo, interés por estrechar lazos con la región. La siguiente. Acá tenemos un mapa sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta y los países que se han integrado a la BRI entre el 2018 y el 2025. Uno de los últimos en integrarse fue Colombia este año 2025. Bueno, tenemos esta visión. Ahora, una cosa interesante es que hay dos países grandes latinoamericanos que no son parte de esta iniciativa, pero tienen relaciones dinámicas con China, como es el caso de Brasil y también de México. La siguiente. Ahora tenemos este tema que también es una de las nuevas dinámicas de estas relaciones, que es las inversiones de China en nueva infraestructura. Hay un crecimiento constante en sectores
de tecnología y sostenibilidad. En el 2022, las industrias de nueva infraestructura representaron 58% de la inversión extranjera directa de China en la región y un 60% de los acuerdos anunciados de inversión. Esto en base a un estudio de Margaret Myers, Melguizo y Yifan Wang, Nueva Infraestructura, Tendencias Emergentes de la Inversión Extranjera Directa China en América Latina y el Caribe de el Diálogo Interamericano, de enero del 2024. La siguiente. Bueno, estas inversiones en nueva infraestructura, ¿cuáles son esas áreas? Principalmente tecnologías de la información y la comunicación, TIC, con Huawei, por supuesto, a la cabeza, con temas como Internet y redes de telecomunicaciones, redes 5G, conectividad, computadores y software, telefonía móvil, servicios en la nube, infraestructura digital como centros de datos y fibra óptica. También otra área de inversión son los vehículos eléctricos, baterías, autos y buses en países como México y Brasil. También manufactura avanzada como laboratorio y aparatos médicos en Colombia. Energías renovables como parques solares en Argentina y Chile. Y también infraestructura urbana, como por ejemplo el Metro de Bogotá. ¿Cuál es la tendencia? La inversión extranjera directa de China apuesta por mayor innovación, energías renovables y conectividad digital. Esos van a ser los temas clave en estas nuevas dinámicas y la tendencia en los próximos años definitivamente. La próxima, por favor. Acá en este gráfico podemos observar cómo la inversión extranjera de China en industrias de nueva infraestructura en América Latina y el Caribe entre el 2003 y el 2022. Tenemos inversión en vehículos eléctricos, fabricación de alta gama, las TIC, energías renovables en verde, infraestructura urbana, el lila. Podemos ver que el año 2022 la IED de China fue fundamentalmente focalizada en temas de vehículos eléctricos en primer lugar y en segundo lugar en TIC. La siguiente, por favor. Bueno, otro tema, otra nueva dinámica dice relación con China en el sector energético de América Latina. En la actualidad, China es el principal inversionista en energía en América Latina, de acuerdo a Gallagher y Myers. Hay interés en hidroeléctricas y energía renovable. Busca diversificar fuentes y asegurar relaciones estratégicas. Los tipos de inversión son hidroeléctricas en Brasil, Ecuador, energía solar, energía eólica y redes de transmisión. La siguiente. En este gráfico podemos ver una distribución geográfica de los proyectos energéticos financiados por China en América Latina entre el 2005 y el 2024. En primer lugar tenemos a Brasil, segundo lugar Ecuador, luego Argentina, Chile, Perú, México y Bolivia. Acá observamos proyectos de energía renovable con inversión china entre el 2015 y el 2024, fundamentalmente proyectos de energía solar en color lila y proyectos de energía eólica en color amarillo en países como Chile, Argentina, México y Brasil. Chile y Argentina están muy a la vanguardia en temas de energía renovable. Detrás de la emergencia económica de China hay una filosofía política y estratégica que deriva en distintos ámbitos relevantes para América Latina como la educación. La transición de China hacia la sociedad del conocimiento constituye un paso fundamental en el camino hacia mayores niveles de desarrollo económico y social. La siguiente. Dentro de las nuevas dinámicas también tenemos la diplomacia cultural, algunas dimensiones, estrategias y alcance. Acá podemos ver, por ejemplo, al centro las primeras migraciones chinas, al lado Lima, un portal
construido por la migración peruana, la migración china en Perú, que es la más antigua de América Latina, los medios de comunicación de China en español, los institutos Confucio y su ampliación en América Latina. La siguiente. Bueno, básicamente tenemos los institutos Confucio, prioritarios en esta diplomacia cultural, la promoción de la lengua y cultura china, los intercambios educativos, académicos y realización de eventos culturales que han sido exponenciales, satélites de comunicación, la influencia en medios de comunicación, plan de acción conjuntos por medio de China-CELAC, el último es del 2025 al 2027, y los dos libros blancos. En definitiva, bueno, en estas nuevas dinámicas también tenemos la inversión en infraestructura crítica. En este caso tenemos en el contexto de la iniciativa de la Franja y la ruta de la seda marítima del siglo XXI, y un ejemplo que he querido poner es el megapuerto de Chancay y la nueva geoeconomía en el cono sur. Primero, la iniciativa de la Franja y la Ruta fue concebida como un proyecto global de conectividad e integración económica impulsado por el gobierno chino. Primero se orientó al Asia, Europa, África, y posteriormente se extendió progresivamente hacia América Latina. El megapuerto de Chancay es un símbolo en esta nueva perspectiva de la ruta de la seda marítima del siglo XXI, y su objetivo clave es posicionarse como un hub logístico y regional. La siguiente. Este megapuerto de Chancay marca un hito porque marca un punto de inflexión para una nueva geoeconomía en el cono sur. Es un proyecto que se ubica al norte de Lima, a 80 kilómetros, con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares en una etapa inicial, pero en un total de 3.600 millones. Es el primer megapuerto del cono sur de gran calado, y va a cortar las distancias entre América Latina y China por medio de la conexión entre Chancay y Shanghái. La siguiente. Acá tenemos una proyección potencial del megapuerto de Chancay hacia el 2032, cuando este megaproyecto ya finalice su construcción. Ahora está en una primera etapa. En esta primera etapa la vemos marcada en naranja, y luego el resto lo posicionaría en un tercer lugar, detrás de de Santos en Brasil y de Manzanillo en México, con la proyección de TU de 3,5 millones. Es un cambio, es un punto, yo diría, más que de infraestructura, de cambio geoeconómico en el cono sur. La siguiente. Va a disminuir el tránsito entre América Latina y Asia. Es una oportunidad donde se pueden consolidar nuevas rutas marítimas emergentes, y también va a cambiar el entorno cercano a Perú. Va a significar también quizás reactivar los corredores bioceánicos, que productores brasileños puedan sacar también su mercancía por ese megapuerto. La siguiente, por favor. El megapuerto Chancay no es solo una obra de infraestructura, es un símbolo de la transición hacia un nuevo orden geopolítico emergente, donde la competencia por los corredores logísticos y la influencia estratégica marcarán el pulso de las relaciones internacionales en el siglo XXI. La siguiente. Los quiero invitar a leer el penúltimo número de Foreign Affairs Latinoamérica, donde escribí un artículo en mayor profundidad sobre el megapuerto de Chancay y China, el nuevo mapa geoeconómico del Pacífico Sur. La consolidación de esta conexión marítima tendrá efectos determinantes en la redistribución de los flujos comerciales internacionales, reforzará
la importancia del Pacífico Sur y también promoverá un reposicionamiento estratégico de los países del Cono Sur. Con esta invitación a consultar Foreign Affairs Latinoamérica, me gustaría ahora ir a las conclusiones. Bueno, lo primero tiene que ver con la expansión en el liderazgo de China, el liderazgo geopolítico. Va a seguir expandiendo su influencia política, económica y cultural en América Latina con iniciativas como la Franja y la Ruta. La inversión en I+D e innovación tecnológica va a ser clave en el éxito económico de China para los próximos años y ha sido el impulso de las ciencias y la educación. Con fuertes inversiones en I+D, China lidera sectores clave como la IA, 5G y energías renovables y van a ser dimensiones importantes en la cooperación con América Latina. Una tercera conclusión es esta estrategia diplomática multidimensional de China. Este rol proactivo de la diplomacia china en América Latina va a seguir formando alianzas estratégicas y promoviendo acuerdos para aumentar su presencia en la región y avanzar en temas nuevos por medio, por ejemplo, del foro China-CELAC. También se proyecta como primer socio comercial de la región. Nosotros, bueno, ya les mostré ese mapa donde prácticamente es el primer socio comercial de casi todos los países del Cono Sur. Obviamente que los países de América Central y América del Norte tienen otra canasta exportadora, pero esta expansión comercial de China en la región va a continuar de manera exponencial. La siguiente. En este eje de influencia en un nuevo orden mundial, China va a continuar ampliando las influencias en la región por medio de distintos mecanismos, inversiones más selectivas. Esa es otra tendencia. Ya no van a ser esas inversiones a gran escala que vimos hace 10 o 15 años atrás, sino que van a ser más focalizadas. Va a ampliar, por supuesto, los tratados de libre comercio, la participación en foros regionales y la cooperación en distintos niveles. También vamos a ver cada vez más inversiones en esta nueva infraestructura. Como tendencia de la IED China, se enfocará en TIC, autos eléctricos, energía renovable e infraestructura en transporte y conectividad. Desde la perspectiva de América Latina, la gobernanza va a ser clave. Instituciones más sólidas en algunos países de América Latina han demostrado que no han sido obstáculos para que la IED China sea parte de estos países, lo que subraya la necesidad de fortalecer normas sin temor a perder capital extranjero. Finalmente, y esta es mi última conclusión, tiene que ver con el grado de asimetría. El grado de asimetría dependerá de la capacidad de negociación de cada país de América Latina para aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que presenta la relación con China. Estas son mis conclusiones y ahora me gustaría pedir solamente un minuto para presentar a la red, invitarlos a unirse a la red, que es una plataforma donde trabajamos con 6 ejes multidisciplinarios: política y relaciones internacionales, historia y relaciones culturales, geopolítica y geoestrategia, medio ambiente y sustentabilidad, educación y cooperación, economía, comercio e inversión. La red, en el siguiente slide, está compuesta por casi 200 especialistas de América Latina, Europa, Estados Unidos, China y también Oceanía. La última, por favor. Acá tenemos distintas publicaciones que son publicaciones propias. Publicamos un libro que ya es antiguo, que es del 2019, con la editorial universitaria de la Universidad de Chile. Tenemos un Working Paper Series que vamos publicando de manera bimestral, las columnas de opinión que son quincenales, reseñas de distintos libros clásicos y más nuevos sobre estas relaciones, y los quiero invitar a visitar chinaamericalatina.com y también a unirse a nuestra red porque nos encantaría tener algún integrante de Puerto Rico. Muchísimas gracias por esta invitación y ahora me gustaría, no sé si nos queda tiempo, profesor, para tener un espacio de preguntas o
Sí, de sí, conversación, de debate, como quieran. claro, doctora, estamos cercanos al final de nuestra transmisión, ¿no? Y ha sido una ¿Ok? excelente presentación, ¿no? Así que quiero agradecerle una vez más y felicitarla por esto, ¿no? Sí, yo realmente, como sé que no tenemos mucho tiempo, voy a decirle algunas preguntas que me parecen importantes para entonces que usted toque, ¿verdad? Algunas de esas bases y con eso podemos concluir. Por un lado, ¿verdad? Yo tengo esta duda, ¿verdad? Y de acuerdo con los estudios que hacen ustedes como instituto, ¿qué le parece que son esos países que para China en ese sentido, en América Latina y el Caribe, por supuesto, que son imprescindibles, ¿no? En términos estratégicos y en términos comerciales? Y se lo pregunto porque también hay otra dinámica de esa pregunta, que es hasta qué punto realmente esas relaciones representan como ya dicen, ¿no? Un win-win, ¿no? Donde no sea necesariamente una relación totalmente asimétrica. O sea, en ese sentido, realmente las relaciones comerciales con China y financieras permiten un nivel de captación de tecnología, industrialización que también fortalece las industrias latinoamericanas, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco, ¿verdad? En modo general, su respuesta. Bueno, hay distintos, como yo mencioné anteriormente, China tiene distintos niveles en estas asociaciones estratégicas, asociación estratégica integral, etcétera, pero por supuesto que hay algunas diferenciaciones. Hay países para China que son fundamentales desde una perspectiva geopolítica. Un país fundamental, por ejemplo, es México por razones lógicas, porque es el vecino número uno de Estados Unidos. Entonces, es un país clave, a pesar de que tienen eh, canasta exportadora que no es complementaria, ¿cierto? Compiten en muchos aspectos, ¿no? México no es un exportador, como el caso de los países del Cono Sur, de productos naturales, sino que tiene también una industria, etcétera, pero desde una perspectiva geopolítica, México es muy importante para China. Otro país fundamental desde una perspectiva geopolítica, pero también económica y comercial, es Brasil, por la envergadura de su mercado. Es fundamental. Hay otros países que desde una perspectiva política han sido como bisagras, que son países más pequeños, pero que también han sido partners de China por muchos años, y China tuvo este primer tratado de libre comercio con Chile. Chile también es un país importante, aunque es más pequeño, pero es un proveedor de materias primas fundamentales como el cobre, por ejemplo. Perú también es muy importante porque tiene bueno, hay lazos históricos fundamentales. Tiene la comunidad china más antigua de América Latina, con más de 170 años. También son países importantes. Ahora, este tema del win-win es un concepto que utiliza mucho China en su retórica, ¿cierto? En sus discursos hacia la región, pero es lo que yo decía en mi última conclusión. Este grado de asimetría que tienen todos los países latinoamericanos con China, este mayor o menor grado de asimetría va a depender de la capacidad de negociación de cada uno de los países latinoamericanos para aprovechar las oportunidades y para enfrentar los desafíos en una nueva etapa en que también las inversiones por parte de China van a ser cada vez más focalizadas y selectivas. Pero esto también va a requerir una institucionalidad por parte de los países latinoamericanos fuerte, porque en distintos estudios se ha demostrado que aquellos proyectos de inversión en, por ejemplo, infraestructura crítica que han sido exitosos, han sido países donde hay una institucionalidad más fuerte. Y esta institucionalidad más fuerte no necesariamente se contrapone a la atracción de inversiones de China. Una última pregunta, basa un poco también en las preguntas que presenta el público. Sin duda,
hay una competencia geopolítica contemporánea. A mí me parece que se ha acelerado de una manera muy rápida, particularmente a raíz de diferentes conflictos que se están dando, el conflicto en Europa, conflictos también en Oriente Medio, entre otros lugares, ¿no? Pero sin duda, en los pasados años ha habido una aceleración de unos conflictos geopolíticos que yo creo que marcan una pauta en términos de la política exterior de los Estados Unidos y qué tipo de política entonces está implementando para ver hasta qué forma puede realmente competir. O sea, a mí me parece que hay un problema de competitividad, por lo menos en ciertas industrias, con relación a la República Popular China. En otras palabras, parece ser que la política exterior de Estados Unidos, detrás de todo, aunque no sea directamente con China, pero hasta cierto punto en el trasfondo, todo tiene que ver con China, ¿no? Me parece que está girando en ese tipo de competencia que pudiese parecer una especie de guerra fría, ¿no? Algo muy similar a lo que pasó durante ese periodo. En fin, por ejemplo, el conflicto, o por lo menos la alta tensión en el Caribe, ¿no? Y este debate sobre si eventualmente va a haber una intervención directa en Venezuela o no, si de alguna manera usted cree que tiene que ver más que todo con la relación Venezuela-China, por ejemplo, o la influencia que tenga China en América del Sur, o por ejemplo, el caso de este rescate financiero que le acaba de dar Trump a Milei, por ejemplo, en Argentina, porque me parece que tiene unas condiciones también de que busque maneras de cortar relaciones con China, ¿no? En fin, su opinión sobre esa dinámica y esa política exterior actual de los Estados Unidos. Profesor, su pregunta realmente vale por 1000 preguntas. Son muchas subpreguntas en su pregunta, pero voy a tratar de abordarla de la forma más... por muchos años, Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos no estuvo tan focalizada en América Latina como prioridad. En esos años, que son los últimos 25 años, justamente fue el periodo donde China, la política exterior de China comenzó a ser muy activa en la región. Ahora, en esta etapa, nosotros vemos, por ejemplo, que han bajado fuertemente los préstamos por parte de China hacia la región. Esto puede ser una instancia para que, por ejemplo, Estados Unidos evalúe qué oportunidades podrían haber para colaborar, cooperar con países latinoamericanos, si su estrategia de política exterior está siendo exitosa o no. Creo que con respecto al caso de Venezuela, que es un caso muy puntual, no observo la relación triangular en ese caso. O sea, no veo al actor China específicamente en ese problema, que es un problema interno de Venezuela, que tiene una repercusión regional y donde Estados Unidos está actuando de manera bilateral, o sea, bilateral Estados Unidos-Venezuela. Pero no, creo que está un poco más como un punto aparte de los temas que estamos analizando. Creo que este punto específico que estamos viviendo, como usted decía, con varios conflictos que son complejos, puede ser un punto de inflexión para que Estados Unidos replantee su política exterior hacia la región, que es también el tema que nos convoca, ¿cierto? Como latinoamericanos, debe focalizarse desde una perspectiva pragmática. Sus políticas exteriores no deben tomar un bando pro Estados Unidos 100% o pro China 100%, sino que mantener un pragmatismo en términos de buscar oportunidades y también nuevos socios comerciales, no solamente en una lógica binaria, Estados Unidos o China, sino que también puede ser la Unión Europea y otros actores. Por muchos años parece que, ¿verdad? No estaba mirando tanto hacia el sur en ese sentido, sino que estaba manejando, ¿verdad? Otra visión de temas hegemónicos y geopolíticos, ¿no? En ese sentido. Bien, con eso queremos terminar. Quiero darle las gracias a la doctora. Ha sido excelente presentación. Me encantaría tener esa segunda discusión, específicamente mirando estos estudios de caso
más detallados, así que espero que continuemos la colaboración y sigamos discutiendo estos temas que me parece que son de gran interés. Y con eso, pues quiero agradecer también a todos las personas que accedieron a la transmisión de hoy, ya que ha sido muy concurrida y me parece que es un tema sumamente importante. Bueno, doctora, muchas gracias una vez más y gracias a todos los que se conectaron y continuamos en comunicación y nos esperamos ver pronto. Que pasen buenas. Muchísimas gracias, doctor Martínez Borrás. Muchísimas gracias a la Universidad de Puerto Rico, a todas las instituciones participantes, a los estudiantes y a la audiencia virtual que nos acompaña. Les mando un abrazo grande y espero que nos volvamos a ver en una futura sesión. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes.